hoy tenemos la oportunidad de recibir a un actor, escritor, director, dramaturgo. O sea, yo creo que no hay palabras para describir lo que embarca, lo que abraza el invitado que tenemos en el día de hoy. Él pues nació en San Pedro de Macorís y su nombre completo es Néstor Iván Toribio García Guerra. Él pues se inició como actor en el año 1955 y activo con un repertorio de más de 300 personajes. Su hoja de vida la vamos a conocer en el día de hoy y vamos a recibir con un fuerte aplauso a Iván García. Vamos a aplaudir. Y mientras, yo lo que voy a hacer es que hoy Iván, me voy a sentar con él para entrar, ¿verdad?, a este conversatorio o encuentro que nos apertura en las actividades de esta Feria Internacional del Libro en el Auditorio. Bienvenido, Iván. Gracias. Buenos días. Qué desanimados. Ella dijo parte de lo que yo voy a decir. Nací hace ya 81 años. No estoy tan mal, ¿verdad que no? Bueno, cuidado. El 26 de febrero del 1938, en San Pedro de Macorís, República Dominicana. Segundo hijo de Toribio Lorenzo García Montecristeño, doctor en medicina, y Estela Guerra Martínez, macorizana. O sea que fue como un... Del este. Fue diferente en la zona. Y si creen que nací en Santiago, no, nací en San Pedro. Fui bautizado, como dijera ella, Néstor Toribio Iván. Pero, para mi suerte, solo el último nombre sigue siendo reconocido, Iván. Mi padre decía que esos nombres largos así eran nombres de payaso. O sea que si yo fuera Néstor Toribio García Guerra, no hubiera llegado más que a payaso. Pero Iván me ha permitido llegar un poquito más lejos. Nos trasladamos a Ciudad de Santo Domingo en el 1944, que en esa época era conocida como Ciudad Trujillo, en el año en que era conmemorado el primer centenario de la fundación de nuestra república, y aquí he vivido la mayor parte de mi vida. Y cuando digo aquí, es aquí, en la zona colonial. Viví, no sé si lo digo más adelante, pero vamos a improvisar un poco, en la calle 19 de marzo, esquina Salomé Ureña, una casa de 2 pisos que perteneció originalmente a Salomé Ureña de Enrique, la gran poeta dominicana. Y ahí viví yo feliz durante 23 años. ¿Y en qué tiempo, Iván, usted sale de la zona colonial? ¿Qué época se estaba viviendo en ese momento que usted sale de la zona colonial? Dentro de poco tiempo después de mi salida, volvería a la zona colonial, lo voy a explicar ahora. Pero esa casa pertenecía a Max Enríquez Ureña, uno de los hijos de Salomé Ureña. Y de repente nos llamaron para decir que teníamos que salir de ahí porque él quería habitar la casa de su madre. Y ante esa amenaza, le dijimos, está bien. Y nos fuimos tan rápido que todavía no teníamos alquilado otra casa. Fuimos a vivir donde mi hermana mayor, la que me puso el nombre de Iván, y por eso la bendigo, cuando sucedió el próximo hecho del que te voy a hablar ahora. Mi infancia, adolescencia e inicio de la juventud transcurrieron sin grandes incidencias, de manera similar a cualquier otro individuo de la mediana clase media, sin lujos y sin notables carencias. Estudié primero en una escuela frente a mi casa en la calle 19 de marzo, de la cual no recuerdo ni siquiera el nombre. Esta fue absorbida por la Escuela Salomé Ureña antes de que se convirtiera en un liceo para señoritas. De ahí pasé al primer colegio de La Salle en la calle Padre Villini, donde hay un parqueo ahora frente al Parque Duarte y al convento de dominicos. Institución que luego sería mudada con todo y alumnos, incluido yo,
a su actual localización en la prolongación de la avenida Bolívar. De ahí pasé al Colegio Santo Tomás, también localizado en la zona colonial, frente a la iglesia de Regina Angelorum, y acabaría el bachillerato en el Liceo Presidente Trujillo, hoy Juan Pablo Duarte. ¿Por qué tantos saltos? No estoy seguro, pero me supongo que fue porque no era un buen estudiante y mis progenitores buscaban un lugar que me acomodara. Es por aquello de que creen que la fiebre está en la sábana. No, el que tenía la fiebre era yo. No era buen estudiante y ellos querían que yo Explorara diferentes explorara. escenarios para ver cuál de todos Y en se todo me iba acomodaba. bastante mal. Lograba pasar, pero antes, yo no sé cómo son ahora las cosas, pero el límite era 60. Y yo pasaba con 61, 62, 60, llegaba a los 70 en algunas Empujado. ocasiones, Empujado. a excepción de las materias que tenían que ver con arte, que ahí siempre estaba por los 90. Obviamente, había nacido artista y mis padres querían que yo fuera otra cosa. En mis primeros años deseé ser como San Francisco de Asís, desprendido de materialidades, amoroso, con humanos y animales, y etcétera. Ustedes se preguntarán por qué, y yo me pregunto por qué. Qué sé yo, la figura de San Francisco de Asís me parecía algo como que era una meta en mi vida, lograr ser amigo de todo el mundo y amar a los humanos y a los animales que han sido compañeros durante grandes momentos de mi vida. Luego de que usted termina pues la escuela, el colegio, ese periodo, ¿usted decide entrar a la universidad o hace otra cosa? Ahí voy. ¿Por qué tanto? Bueno, en mis primeros años, ya había dicho esto, pero muy después me incliné por la hermosa tendencia dentro de la cual sin duda había nacido el arte. La plástica llegó primero y el muchachito fue inscrito en la Escuela de Bellas Artes, al lado de la Iglesia de las Mercedes. O sea, fíjense, de la iglesia del convento, la iglesia de Regina Angelorum, ahora la Iglesia de las Mercedes. Cualquiera hubiera pensado que yo iba a ser cura y aquello de que me emocionaba a San Francisco de Asís, pero no. Allí se amistó el muchachito con el carboncillo, la acuarela, el pastel y hasta el óleo. Pero apareció el sonido melódico y el adolescente se mudó a la Escuela Elemental de Música frente a la Capilla de los Remedios. Otra capilla. Otra capilla, aquí en esta calle de las Damas. Enredándose entonces con redondas blancas, negras, corcheas, semicorcheas, fusas y semifusas, que eran muy confusas. Solo entonces apareció la palabra dicha desde un escenario. Inicié mi carrera como actor a los 17 años en el 1955. A petición de una asociación católica, la Sociedad Altagraciana de Jesús Obrero, Julio Francés, un español a pesar del apellido, escapado de la tiranía de Franco en España y vecino de mi casa, dirige el auto sacramental, el Gran Teatro del Mundo de Pedro Calderón de la Barca, y yo, entre otros vecinos y amigos, soy parte del elenco, asumiendo el personaje que representa la pobreza. El crítico Santiago Lamela Geler, también de San Pedro de Macorís, habla del brillante futuro que le espera a alguien que se estrena con tanto brillo, y yo, crédulo o complacido, ya no pararé de actuar, me lo creí. O sea, esa fue su primera, para decir así, fue su primera puesta en escena. Exacto, sí. El papel del pobre, digo, la obra es una de las obras que siguen siendo para mí predilectas, una joya, el lenguaje hermoso, los versos de Pedro Calderón de la Barca, y aunque se supone que el personaje central sería Dios, el que más llegaba a la gente era el personaje de la pobreza, porque él se quejaba con dignidad de la vida que le había tocado vivir.
Y yo lloraba y pataleaba. Y fue muy convincente, parece. dentro de la obra. Sí, Porque usted no tenía preparación, sino que en fue... absoluto. Voy a explicar, aunque creo que está más adelante. Mi padre, que era médico, como dije al principio, cultura. Él tenía en un pasillo que quedaba entre mi habitación y la de ellos, y por el cual se entraba al baño, un librero enorme, con libros de todo tipo, no solamente relativos a la medicina. En la parte alta estaban supuestamente los libros que los niños no debían leer, pero se olvidaron que había sillas. Yo ponía las sillas y me encaramaba y leía los libros que no podían leer los niños. Pero aparte de eso, el tramo de abajo, el que estaba más al alcance de mi mano, era una enciclopedia de aquella época, creo que ya no la publican más, que se llamaba El Tesoro de la Juventud, que tenía química, física, matemática, literatura, teatro, lo que ustedes digan, ahí estaba. Y yo me lo leía como si fueran los muñequitos que salen ahora. Creo que me la llegué a aprender entera. O sea que adquirí una cultura extraña para un niño aún hoy día. Y eso le sirvió para... Como base, Como base. obviamente. Y cuando le dicen, va a hacer este papel, imagino que la emoción, pues para realizarlo, fue grande y Grandísima. Yo recuerdo todavía cuando me tocó entrar en el escenario del Instituto de Señoritas Salmurella, que fue donde se estrenó la obra. Estaba lleno de público, lleno, 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 lleno. Y cuando yo salí y miré aquello, de repente mi mente se puso en blanco. Y ¿ahora qué voy a hacer yo, Dios mío? Pensé. Lo recuerdo como ahora. Pero de repente me dieron el pie. Dar el pie en teatro es decir la frase anterior a que uno comience a hablar. O sea, dar un pie para que uno siga caminando. Y comencé. Y ya se me olvidó el miedo, el espanto, el susto, como ustedes lo quieran llamar. Y comencé a musicalizar aquel texto tan hermoso. Una experiencia formidable. No solamente la crítica que dijo que yo tenía un futuro grande, sino el uno sentir que se está comunicando con gente ahí y que uno tira una emoción y ese público recibe la emoción y la envía magnificada, agrandada hacia el que produce la emoción. Ustedes no se pueden imaginar qué efecto tan reconfortante, tan bello es actuar con público. Luego he actuado en cine, unas 10 o 11 películas, pero no es lo mismo. Ahí está uno frente a una cámara y un camarógrafo detrás, al cual uno no ve. O sea que no hay esa relación directa. no, y sobre todo que usted quería ser como San Francisco de Asís, que él tenía tener esa receptividad directa con las personas, que la gente lo sintiera. Y por eso casi todo lo que yo he hecho en teatro, siempre que he podido escoger, ha sido, como ella dice, algo que sirva para demostrar amor, para entregar amor. Y recibirlo, ¿por qué no? Claro, es muy bueno ser amado. Claro que sí. Bueno, vamos a seguir escuchando dentro de Yo y mi amor por el teatro, ¿no? Y yo y el amor. Yo y mi trabajo. Yo y mi trabajo. Bueno, porque estábamos hablando de amor, ¿no? Y ahí se le pega a uno la cosa. Luego de 6 personajes secundarios corriendo el año 1957, un poema, si es que puedo llamarlo así, surge en medio de unos tragos entre amigos. Celebrábamos cualquier cosa. No eran necesarios eventos especiales para divertirse. Mis colegas Parmenio García Troncoso Payello, fallecido, y Máximo Avilés Blonda, al que le decíamos cariñosamente Piripipí porque era chiquitico, leen entusiasmado algunos de sus trabajos poéticos. Y de repente me agita algo cercano a la envidia, un sentimiento que no reconocía en mí. Yo soy tan solo un simple actor, pienso, mientras ellos deleitan a los demás con sus textos. ¿Cómo va a ser eso? Voy al baño y en segundos, creo, escribo
una servilleta de papel lo siguiente: una lápida negra y una estatua blanca, una espada de sol sobre cenizas, mariposas y avispas, y quizás una rosa. Dulce esperanza. Mi primer poema. Un aplauso. Entonces vamos por orden cronológico. Primero artista plástico, luego actor, músico Y después actor. y ahora actor, y ahora escritor, exacto. Me lo aprendo en segundos, boto el papel y de vuelta a la reunión representando un accidental desgano, como que no quiere la cosa. Lo recito en un momento de silencio, como algo que me venía de repente a la mente. Entre otras cosas que miento, había escrito: maravilla, gustó a los rivalizados amigos y a los demás que allí estaban. ¡Shazam! También yo era escritor. O sea que ahí mismo ya, Ya. de una vez. Ya no me detendría. Siguió mi primer rabioso encuentro con aquella maquinita portátil que aporreaba muy torpemente y produjo una serie de cuentos de los cuales permanecen 3 bajo el título general Mientras el alba no llegaba, refiriéndose a que vivíamos en la era de Trujillo. Entonces yo, sin decirlo directamente, estaba diciendo que vivíamos de noche. Son los meses finales de la dictadura cuando ocurren aprisionamientos y torturas de muchos compañeros. Todos los intereses de lograr la libertad parecen inútiles y terminados. Respiro una tristeza que colinda con la depresión, el mismo tono de enamorado de la muerte que tiene aquel versito inicial está en cierta forma presente en ellos. O sea, para que ustedes entiendan, en la cafetera, en la calle El Conde, está ahí todavía, venden café y otras cosas, pero básicamente nosotros nos reuníamos a beber café durante el día y en la noche bebíamos una cervecita, un traguito, no sé cuánto, sin excesos. Pero entre todas las cosas que hablábamos, bajábamos un poco el tono para hablar en contra de la tiranía, en contra de Trujillo. Ahí planeamos los primeros, ¿cómo se llaman estos papelitos que se tiran? Panfletos en contra de Trujillo, diciéndole a la gente que tenía que despertar. Como si fuera un volanteo ahora. Volantes, era lo que yo estaba buscando, gracias. Los repartíamos y etcétera, que estábamos en una actividad, si se quiere, heroica, porque demostrar que uno era contrario a Trujillo podía significar la muerte. Por eso especifiqué en el párrafo anterior que cayeron amigos míos en la cárcel y no los volví a ver nunca más. Los mataron en la cárcel. Uno de ellos, que sí lo volví a ver durante mucho tiempo, murió relativamente hace poco, Pepito Guerra, actor como yo, que lo torturaron específicamente para que dijera que yo era cómplice. Para buscarlos. De la sedición, para buscarme. Y él no dijo nada. Obviamente fue más que un amigo, un hermano para mí. Agradecí que todos los años de vida que he vivido se deben en gran parte a él, que no quiso denunciarme. Y no sigo hablando porque me voy a echar a llorar. Luego entonces que estaban en el tema de usted quedó diciendo de que estaban en los volanteos. Ajá. Luego entonces, ¿qué ocurrió después de la parte donde usted explicaba de la tiranía, cuando fuimos ya, que se abrió el camino, para decirle así? Llegaré ahí. Del libro que dije que tenía el mismo apelativo, la misma atracción a la muerte. El primer cuento, Agonía, surge un reflejo de mi desencanto con la religión católica y resulta casi blasfemo. Se refiere a Jesús, María y José, aquellos, lo de los israelitas,
pero en el presente en la República Dominicana. El viejo está muriendo, José, y nos enteramos de que no es el padre del exitoso hijo que llegará al final de la esposa, María. Salió preñada de un panadero que para buenos entendimientos es el anunciador Arcángel Gabriel. Algo así como un chisme ateo. El segundo cuento. El segundo cuento, Ok. La tentativa, tiene elementos biográficos, aunque ciertos detalles pertenecen a la imaginación o al deseo. Estoy en Santiago de los Caballeros, quiero integrarme a las guerrillas libertadoras, o sea, ese es otro de los capítulos de esa época, vinieron de fuera y se instalaron en Maimón, Constanza, Estero Hondo, lucharon ahí y yo quise ir allá. Ese cuento relata un intento no logrado o quizás no tuve el valor suficiente para hacerlo. Estoy en Santiago de los Caballeros, quiero integrarme a las guerrillas libertadoras, dispuesto, me despido casi de manera simbólica de un amigo judío que vivía por allá. Me voy a las montañas y todo resulta un vergonzoso y deprimente fracaso. O sea, en el cuento yo logro irme, me dan unas fiebres y mi familia me va a buscar. Entonces eso es un fracaso. Lo devuelven. Me devuelven. Devuélvase. El tercero, paz, 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 es el mejor logrado. Relaboro algo sucedido en la entrada del exconvento de los dominicos, donde yo era cantante del coro que diría Rafael Bello Peguero, Rafaelito Bello, hoy sacerdote. El final trágico que cae sobre el sacerdote proclama que ni siquiera los buenos deseos pueden sobrevivir en aquellas circunstancias. Y me hago un poco aclaro para que entiendan cuál es el valor de paz, paz, paz. El superior de los dominicos en esa época, que después sería muy famoso, conspiraba con nosotros en contra de Trujillo. Y un día le fueron a decir que había alguien tocando las puertas del convento. Y él pensó que lo estaban engañando para que él hablara en voz alta y poderlos encarcelar. Y llamó al servicio de inteligencia. ¿Ustedes se creen que me van a coger a mí de pendejo? Así mismo dijo, tal y tal cosa, ¿verdad? Y era verdad. Había alguien que quería entrar y lo mataron ahí. Cuando él abrió la puerta se encontró con el cadáver. Por eso decía paz, paz, paz. ¿Ok? Estilísticamente podrían estar afectados por la influencia de León Tolstoy, el gran escritor ruso, sin llegar a su altura, pero el estilo era similar. Y se percibe cierto tufillo al existencialismo. El existencialismo fue un movimiento filosófico que se inició en Europa en esa época, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, que decía que la existencia va primero que la esencia, en contra de las creencias religiosas que dice que primero va la esencia y después la existencia. El existencialismo se atrevió a combatir eso y en cierta forma nos influyó en las cosas que escribíamos en esa época. En enero de 1958, los de mi grupo, Armando Hopperman Ripley, Juan Carlos Jiménez, el ecuatoriano Abelardo López Yepes, Rafael Vázquez, Ina Moró y yo fundamos Artedra. De eso solamente quedamos vivos Ina Moró y yo. Taller de estudios y representaciones teatrales, casi como una protesta contra las actuaciones del teatro oficial, las cuales considerábamos anticuadas y acartonadas. Recién había aparecido en el cine James Dean, el primer actor del famoso método que conocíamos, y estábamos deslumbrados con su brillante actuación naturalista. Decidimos estudiar el creador de ese sistema y en un viaje que hice a Puerto Rico consigo sus libros, El método y un actor se prepara. Adelante.
En semanas o meses de lecturas, ejercicios e intentos, no logramos prácticamente nada. Hepperman bromea. ¡Qué pendejo estamos! Los rusos comen caviar y beben vodka. Nosotros nos emborrachamos con ron y comemos mangú. ¿Cómo no va a funcionar esa mierda? Nos reímos hasta orinarnos y luego, un tanto desilusionados, cerramos los libros. Pero yo, cabeza dura, aparte y pacientemente, puedo decir que traduzco lo que había sido creado para una cerrada civilización nórdica a una actual conceptualización abierta y tropical. O sea que subcreo, vamos a decir, un método de actuación que aprendimos todos los del grupo y después contagiamos a los demás. A inicios de 1960 me uno a la conspiración antitrujillista que sería conocida como Movimiento Clandestino 14 de Junio, en honor a los expedicionarios que en esa fecha llegaron al país en el 1959, procurando el derrocamiento del tirano Rafael Leónidas Trujillo Molina. Los días 26, 27, 28 y 29 de abril presentamos en el auditorio del Palacio de Bellas Artes Espigas Maduras. Que ahora lleva por nombre la Sala Máxima Viles Blonda. Sí, sí. Él era uno del grupo, el más reconocido poeta de ese momento, junto con don Virgilio Díaz Ordóñez, que también era muy amigo mío y esposo de la que fue mi matrona en el Teatro Nacional, doña Ida Cartagena Portalatín. Sí. Pues sí, decía que Espigas Maduras, una obra de Franklin Domínguez, bajo la dirección del autor. Es interesante, una anécdota corta, que cuando estábamos en nuestras conspiraciones de la cafetera, yo había leído que Duarte había actuado en teatro en contra de los haitianos, y sé cuánto, y saliendo de ahí le digo a Franklin, escríbete una obra en contra de Trujillo. Y él dice, ¿tú crees que yo soy pendejo? Nos matan a todos. Escríbetela, hombre, no sea pendejo. Yo uso el lenguaje real, no se ofendan. Me fui para mi casa y 2 días después me llama Franklin Domínguez por teléfono y dice, la escribí. No me digas. 2 días. Espigas Maduras. O sea que él es el papá, pero yo soy el padrino. De la obra. Reunimos un grupo para leerla. Del grupo se fue la mayoría y se quedaron los que no le tenían tanto miedo a Trujillo, entre ellos yo. Mi personaje es Danilo, el que debía decir tanto tiempo soportándote. Frase que en las posteriores presentaciones, envalentonado yo, convierto en 30 años soportándote, que era lo que tenía Trujillo en el poder. Exacto. Aquello fue, mire, hermoso. La estrenamos en el Palacio de Bellas Artes, que era el teatro oficial. O sea, llena la sala. Y cuando acabó la obra, la gente ni aplaudió. Salió con los ojos como moneda de 50 centavos. Y se fueron. Pero la segunda noche fue más gente y la tercera fue más gente. Nosotros salimos con esa obra. Perdón. Salimos con esa obra a provincias, la montamos en todas partes, norte, sureste, oeste. Y los resultados siempre eran los mismos, la gente no aplaudía. Hasta que un día fuimos a San Francisco de Macorís, pueblo que admiro desde ese momento. Y cuando acabó la obra, el público se puso de pie, aplaudió rabiosamente y se oyeron, abajo Trujillo, abajo Trujillo. Porque la obra trata de eso, de 4 hijos que se oponen a su padre y lo enfrentan valientemente. Viniendo de San... llegó el dueño del teatro y nos dijo en silencio, salgan por detrás, que los está esperando Localía allá adelante. Y nosotros brincamos por la pared del patio del teatro, nos montamos en el carro y salimos para Santo Domingo. Felices,
porque por primera vez veíamos, digo, sabíamos que la obra había producido una reacción, pero ver la reacción físicamente, abiertamente, fue la primera vez. Y No, y sobre recuerdo, todo que, perdón que le interrumpa, que me sorprende que cada día más que ponían la obra, o sea, que la exponían, iban más personas y más personas, sí. pero quedaban reprimidas. Pero sí, no, en San no, Pedro no, reprimí, pues. que no se atrevían a aplaudir, porque era aplaudir la oposición a Trujillo. Entonces no se atrevían. Pero en San Francisco de Macorís no sé qué pasó, si es que es más guapo que todo el mundo o que logramos una mayor expresión, no sé. Pero aplaudieron y gritaron consignas. Ahora, señor Iván, hay un tema de que eh, se sabía que la obra era en contra, ¿no? Pero permitirles presentarlas tantas veces fue como, vamos a decirles, una bendición, porque fue, o la presentaron y la volvieron a presentar, o sea, no le limitaron, para decirlo así, aunque la gente no aplaudía ni nada, pero Hemos filosofado sobre el asunto y pensamos que era tan evidente la intención que parece ser que Johnny Aves, el jefe del Servicio de Inteligencia Americana, si yo prohíbo esto, se va a armar un ruido mayor. Vamos a dejarlo que fluya. que fluya. Digo yo, es la explicación que le hemos dado porque nosotros mismos no nos explicamos por qué nos pidieron permitirla, presentarla. Yo, antes que eso, había hecho un montaje de la tragedia de Julio César de William Shakespeare, de parte, que termina con el asesinato del tirano. Y el público aplaudía tímidamente, pla, 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 ya. Y no era porque estuviera mal, porque las actuaciones estuvieron muy buenas, pero la gente tenía miedo de decirlo públicamente, estoy en contra de la tiranía. Cuando veníamos del viaje de San Francisco, que le estaba contando, yo tenía el carnet del servicio militar obligatorio. A todos los varones nos obligaban a marchar para un desfile en frente de Trujillo y la inscripción del Partido Dominicano, se llamaba simplemente así, Partido Dominicano, que era obligatoria. Tú no podías trabajar si tú no tenías esa inscripción del partido, no solo en el gobierno, no, en los privados. ¿Dónde está su inscripción? Así está bien, pues lo podemos nombrar. Y en ese viaje, cuando veníamos camino a Santo Domingo, yo cogí las dos tarjetas y las rompí. Me sentí libre por primera vez. Y yo después de su aplauso. Cuánta alegría. Habíamos logrado contagiar a cientos de personas nuestro entusiasmo por la libertad. Sí. En el apresurado regreso, ahí se lo conté ya, estaba saboreando en ese momento la libertad que aún no habíamos logrado. Sin ser del todo consciente, devengo cómplice del ajusticiamiento del opresor. Trabajaba en la emisora oficial Radio Caribe y según decidieron, las conspiraciones de allá los conspiradores de ella, debía yo formar parte del grupo que se apoderaría del local para dar la noticia cuando Trujillo fuera depuesto. O sea, había dos italianos, Mario Ferretti, un ayudante, estaba Papi Quesada, locutor, estaba Lilín Díaz, locutor, éramos unas 10, 11 personas. Nos combinamos para cuando sucediera el hecho, que ya sabíamos que se estaba fraguando la muerte de Trujillo, o sea que estábamos ligados, no directamente, pero estábamos ligados con el evento, y cuando pusieran un anuncio radial, un jingle, como lo dicen, musical, que hablaba de la leche pangola, eso quiere decir, mataron a Trujillo. Ay, Dios mío. Y sigo contando. Y la tiranía termina. A pesar de los largos y lentos preparativos, me parece que sucede de manera abrupta. Aquella noche del 30 de mayo de 1961, voy a la emisora para cumplir con mi deber y espero a los demás. No, o sea, yo estaba paseando en carro con mi hermana Ivonne, que ha sido la compañera mía durante mucho tiempo antes de que me casara, y oí la leche pangola. Y dije, ajá. Pensé, mataron al viejo.
y le pedí permiso. Le dije, mire, yo tengo que ir a la estación a terminar un programa que estaba escribiendo para mañana. Y si no lo acabo ahora, no se va a oír mañana. Ah, no, está bien, que sí, que me apeé. Crucé el Parque Duarte, que en esa época era el Parque Ramfis. El Parque Duarte no, el Eugenio María de Agosto, que era el Parque Ramfis. Subí a la estación que estaba de frente en el lado izquierdo del parque, frente a lo que es hoy el Conservatorio Nacional de Música, y fue Secretaría de Educación y Cultura, y me senté. Ahí estaban todos los caliés, todos los espías, con unas caras, ellos sabían lo que había sucedido. Y yo, como si no supiera nada, me senté, esperando que llegaran los demás para apoderarnos de la radio, pero no apareció nadie. Entonces yo, como a la hora y media, dije, ya está bueno, Iván. Puse mi papel, llevé el programa al departamento de locución y me fui con el rabo entre las piernas. Al otro día, al mediodía, pude gritar estentóreamente desde el balcón de mi casa, libertad, 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 porque ya se sabía que el tirano había muerto. Ya se podía decir, ya lo podía decir yo. Ya podía expresarte, todas esas emociones reprimidas. Ustedes no pueden imaginarse la emoción que uno siente en esos momentos. O sea, sentirse que uno está haciendo lo que debe hacer. Nuestra primera obra representada en el 1962, o sea, un año después de la muerte de Trujillo, es Muertos sin sepultura, de Jean-Paul Sartre, dirigida por Luis José Germán, Nini, en el auditorium del Palacio de Bellas Artes. Un montaje patrocinado por la Comisión de Cultura y Propaganda de la Agrupación Política 14 de Junio. La obra ha sido actualizada, nuestra versión se desarrolla en nuestro país en un reciente pasado. Los personajes somos prisioneros de la cárcel de la 40, un gran triunfo. Recuerdo que las cosas que le suceden a uno con los públicos no son todas positivas. Fuimos a montar la obra en La Vega, entre otros sitios, y había una escena terrible en la cual yo estaba sentado en la silla eléctrica en que torturaban a los presos y actores míos, muy buena gente, que hacían de los calieses, me daban patadas y cosas y golpes, obviamente parte de la actuación. Actuados, no de verdad, aunque uno se zafó un día y tuve que darle yo una patada por salva hacia la parte. Pues cuando acabó la escena de la tortura, el público aplaudió, más. O sea, pedían más tortura, para que ustedes vean cómo se puede pervertir la gente en situaciones como esas. En cuanto a mi producción literaria, siguen otros 3 cuentos que se acercan a un estilo más personal. Sí, porque yo iba a decir, pero ya no escribió más, o se dedicó solo a la actuación en ese momento, pero ahora sí, llegamos a la parte que quería preguntar. Cualquier día, La persecución y el ocaso de Piscis, que le dan nombre a esa trilogía, era un libro con 3 cuentos que ya por primera vez, entre las cosas que yo había escrito, no tenía nada que ver con la dictadura en sí, sino con una situación internacional relacionada con los norteamericanos, o sea, la amenaza atómica y que todas esas cosas. Unos cuentos que me gustan mucho, pero que reconozco que no es mi fuente directa y regular. Okay. En esto se proyectan aspectos de la Guerra Fría y sus bombas espantosas. En el primero, el mundo comparable a una absurda jaula de zoológico. En el segundo y en el tercero, más bien una novela corta a la realidad de una inevitable apocalipsis. Después de los cuentos, antes de, ¿verdad?, lo que usted sigue describiendo, ¿la poesía volvió a ser parte de sus escritos o solo
Sí, eso es parte del final de la charla. Ah, Pero, ok. pero Bueno, sí, sí. yo porque no quiero que se me quede ninguna pregunta, como estamos en un tiempo, pero sí quisiera No, que no esa he parte dejado, no me no la he deje. dejado de escribir versos, pero eso lo vamos a ver después. Eh, los días o meses que siguen están demasiado involucrados en conspiraciones, protestas callejeras y a mis tempranas y exitosas experiencias escénicas para dar cabida a la escritura. Estoy viviendo de verdad. Y paralelamente a mi vida artística continuará una burbujeante participación en la política, fundamentalmente callejera, entiéndase, mítines, manifestaciones y protestas. Todo culminará con el éxito de la elección del primer presidente democrático, Juan Bosch Gaviño, alguien que ya había conocido en el Instituto de Educación Política de Costa Rica, donde fui enviado por la agrupación 14 de junio para que estudiara liderazgo. Imagínense ustedes. O sea, escogieron grupos del PRD, de la Unión Cívica y del 14 de junio. Yo pertenecía al 14 de junio, éramos como 20 y algo en total, y allá nos enseñaron política en todos sus aspectos, la parte histórica, la parte real, los efectos, etcétera, etcétera. Y volvimos aquí, se presentó la candidatura de Bosch, él ganó. Llega entonces el momento a mi entrada en la literatura teatral y de nuevo es el impulso, aquel sentimiento de rivalidad que aparecía en momentos precisos y determinados. Estamos en la preparación del primer Festival de Teatro de Autores Dominicanos. Como actor del Teatro Escuela de Arte Nacional, al que ya pertenezco, participo en una de las reuniones preparatorias de este magno evento. Mis amigos, Máximo Avilés Blonda, Manuel Rueda, Marcio Veloz Maggioli y Héctor Inchaustegui Cabral, gente que admiro intelectualmente, participan con sus obras y yo no tengo ninguna. Sin pensarlo ni media vez, pregunto por qué no incluyen una pieza mía. Me dicen que no sabían que yo escribiría teatro, pero que traigo una muestra el próximo día y que si es bueno el producto, lo incluirán. Demasiado tarde me doy cuenta de qué lío estoy metido y me despido a 1000 de ellos prometiendo que cumpliré. Sí, sí, yo traje. Corro a mi casa y sin saludar, ni comer, ni dormir, lucho con la lentísima máquina de escribir y a las 10 de la mañana me presento con Más allá de la búsqueda, mi primera obra. No veré su estreno porque viajo, enviado por el señor presidente de la República al Goethe Institut de Berlín-Tegel para estudiar radio y televisión como medio de difusión cultural. La idea de él era que a mi regreso me ocupara de la dirección de la televisora oficial. Era Radio Televisión Dominicana, Radio Santo Domingo y ahora es SER TV inexplicablemente. Y lograda la instrucción saliendo de allá, luego de discursiar orgullosamente sobre el milagro de la República Dominicana, similar al milagro de la recuperación alemana luego de la Segunda Guerra Mundial, me entero del golpe de Estado dado en contra de mis mecenas. Yo dije, mire, brillantemente, oh, el milagro de la República Dominicana, y saliendo de ahí me tumbaron el gobierno. Yo no quise ni verle la cara a nadie más. Mi madre temerosa me pide telefónicamente que no vuelva al país. A mis compañeros, me asegura ella, los están tomando presos y hasta hubo varias muertes. Yo le contesto que precisamente por eso tengo que regresar. No debo dejarlos solos en las tales circunstancias. Y lo hago. Afortunadamente nada me sucede. Nada negativo. Muchos años después me enteraré conscientemente de la importancia que para mí ha tenido aquella mi primera obra, a cuyo estreno no pude asistir. Presenciándola en un montaje realizado por Claudio Rivera, traigo la conciencia de aquella pocas páginas han constituido un compromiso inviolable que funcionó en el subconsciente, un contrato conmigo mismo. Además es algo internamente autobiográfico. Presente de manera diferida y metafóricamente cuál es la relación entre mi conciencia y mi obra literaria. Este Prometeo, el personaje principal, que es mi ser interior, está dolido y alarmado por los terribles resultados que han rodeado mi participación abierta en la vida política, prisiones y muertes,
dolores, luto, lamentaciones. Aquí seguiría una cita, pero no creo que sea necesaria. Prometeo es un personaje de la mitología griega que le roba el fuego a los dioses para regalárselo a los humanos. Mi personaje se llama Prometeo y metafóricamente yo robo la libertad para entregársela a mi gente. Pero ¿qué sucede? Que mueren todos, como había sucedido en mi vida realmente. Entonces tengo miedo de volver a salir a protestar para que no muera más gente. Pero hay un segundo personaje, Pandora, que en la mitología griega es como Eva, la primera mujer, que entra y dice que yo tengo que olvidarme de esas debilidades, que tengo que salir a luchar hasta triunfar. Y dice, le voy a leer el diálogo corto del final de la obra. Dice Pandora: tu dolor es mi dolor y tu alegría será mi alegría. He comenzado a ser tú mismo, a formar parte de ti. Prometeo: otra vez la muerte y la desgracia. Pandora: no importan. Prometeo: ¿y entonces? Pandora: ¿tengo yo que decírtelo? Prometeo: no. Pandora: gracias. ¿Sabes realmente lo que nos espera? Prometeo: nos espera un largo camino hacia el Calvario. Pandora: sí. Prometeo: nos espera la soledad entre los hombres. Pandora: la incomprensión. Prometeo: los escupitajos en la cara. Pandora: una pesada cruz. Prometeo: la vergüenza de toda la tierra. Pandora: nos espera un lanzazo entre las costillas. Prometeo: vamos. Pandora: hacia afuera. Prometeo: vamos. Pandora: fuerza. Prometeo. Prometeo: la tenemos. Solo somos unos. Pandora: sí. Somos el dolor del mundo que busca desesperadamente algo que lo destruya. Y ahí acaba la obra. Un aplauso. Y luego de esta declaración de guerra permanente, digámoslo así, me siento obligado a referirme un poco a la intención por la cual escribo. No se preocupe que ya falta poco. Lo acostumbrado en la literatura, más que en cualquier otra actividad artística, es que el autor refleje en la obra que produce sus pensamientos, su tiempo, su país, su entorno más bien, sus circunstancias y solo en algunos casos los detalles de su vida. Para hacer esto he debido ahondar en mis pensamientos y en sus razones de ser, analizar si lo que hago ha estado al día en algún momento o si he sido un testarudo desfasado, si mis escritos corresponden a las costumbres o a las necesidades del país en que he nacido o si le he dado la espalda a la nacionalidad y mi raza, si he recibido influencias de mi entorno y de las corrientes internacionales o si he sido más bien original o independiente y en fin, en cuál manera está presente mi vida en esas muchas páginas o si estoy completamente ausente en ellas. Debí clasificar mis trabajos, conducta, mirada, criticar, ajustar mis recuerdos sistemáticamente y repasar la historia de mi ser interno y sus reflejos en el exterior. No poca cosa. Y además, como si hubiera estado fuera poco, gracias a este análisis he podido comprobar que las manifestaciones de mi vida todas son manifestaciones sinceras de mi patriotismo y de mi amor por la humanidad. San Francisco. Pero volvamos a mi regreso al país después del coup d'etat, del golpe de Estado. Las calles parecen ignorar lo sucedido. Todo se desenvuelve como una insensible y estúpida rutina. La religiosidad antigua resucita como si buscara un consuelo con cierto presentimiento de que no lo lograré. Un aguacero de cuentos de los cuales solo quedan miércoles de ceniza, la muerte en la Cergástula de un querido amigo, Juan Carlos Jiménez. Domingo de Palmas, una crítica a los curas. Y Sábado de Gloria, la resurrección de la libertad que se antoja imposible, pero que aún así se resiste a morir. Estos títulos son recogidos bajo la sombrilla Semana Santa. Y de repente mi estado de ánimo se inflama de rabia. Jean-Paul Sartre y Albert Camus, del cual le hablé ahorita del existencialismo, sobre el existencialismo, en ese desagradable estado es producida la tercera colección de mi narrativa
según el estilo de los casicuentos de Marcio Veloz Magiolo, aunque ya es posible decir que he desarrollado un estilo más propio. Se llaman Cuentos de la Esperanza Escondida. Y cita los cuentos y los narra más o menos, pero simplemente le voy a decir los títulos. Si algo te ofende, En espera de turno, La parálisis, Un trago largo, Error de cálculo. Son cuentos duros, en el cual o estoy paralítico, o estoy borracho, o estoy impedido de alguna manera de lograr la libertad, sin poder. La metafórica biografía de mis ideas y emociones continúa. Si tienen alguna pregunta, recuerden que tienen que ir, la anotan para... Yo creo que ya debo ir terminando, ¿verdad? Sí, nos quedan 15 minutos. Ok, vamos entonces a la parte que te preocupó ahorita. Sí, por favor. Escribo en ese tiempo varias obras. Trabajo en Radio Televisión Dominicana y desde ahí lo convierto como una especie de tribuna en favor de la libertad. Se presentan clásicos de varios tipos. Aquí están los nombres. Lástima que no tengamos más tiempo. Y nacen mis siguientes obras teatrales, los dramas épicos Don Quijote de todo el mundo, Un héroe más para la mitología, colindando con la incoherencia Los hijos del Fénix y la fábula de los 5 caminantes, que es la que más fama me ha dado internacionalmente. Ha sido traducido a todos los idiomas. Llega la Guerra de Abril, después del golpe de Estado a Juan Bosch. Si se compara la narrativa con las obras para la escena, ¿cuánto me afecta esa guerra patria? Tomo notas vehementemente en todo lo que sucede, pero el 3 de septiembre, cuando salgo de la zona constitucionalista, interrumpo, creo que debo decirle cómo entré en la guerra. Yo estaba trabajando, como les dije ahorita, en Radio Televisión Dominicana. Un día desde mi casa veo a Freddy Veras Goico, que ustedes deben haberlo conocido porque no hace tanto que murió. Disfrazado para mí de Pancho Villa con una ristra de balas y una ametralladora en la mano, diciendo que habían dado un contragolpe de Estado y que íbamos a luchar por la vuelta a la Constitución, o sea, por la vuelta al poder de Juan Bosch. Yo tan pronto oigo eso, salgo corriendo a Radio Televisión Dominicana a ponerme a las órdenes y comenzamos a escribir programas y todo lo que se podía escribir para transmitir en la estación. Todo sucede así hasta que el 28 de abril, o sea, 4 días después, entran los norteamericanos e invaden la ciudad y la dividen en 2 partes. Esta zona, la zona colonial, que es donde estamos los de la izquierda, y todo el resto de la ciudad, que están la gente que aplaude la derecha. Yo engaño a mi padre para entrar aquí, me quedo aquí y me paso los 4 meses y 2 semanas que duró la Guerra de Abril aquí adentro, haciendo lo que se podía hacer. Y les confieso que ha sido uno de los momentos más felices de mi vida, a pesar de tantos muertos que hubo, a pesar de tantas tragedias y tantas inhibiciones. Apenas teníamos para comer la mayoría de las veces. Sobrevivimos precariamente, pero yo sentía que estaba cumpliendo con mi deber. Todo eso no importaba para lograr que se fueran los yanquis de este país y nos devolvieran la libertad. Y en cierta forma lo logramos. Se fueron, aunque dejaron sus influencias. Estaba diciendo que había salido de la zona para entregar el poder a Héctor García Godoy. Se hizo una reunión, primero había renunciado Inver Barreras, el del otro bando, después Francisco Alberto Camaño de Yo, el de nuestro bando, y había un vacío de poder. ¿Quién iba a entregar el poder? Nos reunimos los de la izquierda y decidieron que era yo quien iba a entregar el poder. A mí se me apretó todo lo que se le puede apretar a un hombre
Y le dije que sí, está bien. Ustedes entendieron. Mucha risa, mucha risa. Salí por primera vez en los 4 meses y 2 semanas a bañarme, a afeitarme, a buscar ropa decente, un traje, una corbata, porque me iban a televisar entregando el poder. Llegué al Palacio Nacional, todo vacío, que sé yo qué, había 2 o 3 de mi grupo, 2 o 3 del grupo contrario y Héctor García Godoy. Y le entregué el poder. Y una periodista chilena que estaba ahí, había estado con nosotros durante prácticamente toda la guerra, dijo: Iván, ¿tú te has dado cuenta que tú fuiste presidente de este país desde las 12 del día hasta las 6 de la tarde? Dije: ay, déjate de vaina, no relajes con eso, que tú es serio. 6 Dice, horas siendo me dice: ¿tú no has leído la constitución de tu país? Digo: sí, claro que sí. ¿Y tú no has visto que el poder en este país se entrega de igual a igual? O sea, de presidente a a presidente. presidente. O sea que yo le entregué el poder a García Godoy y fui presidente durante 6 horas. Afortunadamente, desafortunadamente no me pagan como expresidente. Como un expresidente. Al día siguiente fui al Copelo de nuevo, que era donde yo había pasado la guerra de abril, el edificio Copelo aquí en la calle del Conde, que era donde estaba la oficina de de Francisco Alberto Camaño de Camaño, y donde yo tenía todas las notas que había tomado de la guerra de abril. Pero cuando llegué de regreso, después de ser presidente, se habían llevado todos mis papeles, las fuerzas norteamericanas. Entonces, casi me suicido, Dios mío, tanto trabajo, tanto esfuerzo, la historia íntima de la revolución estaba ahí. Pero pasado el tiempo me conformé y comencé a escribí una serie de cuentos que se llama La guerra no es para nosotros, en el cual narro las experiencias personales mías durante la guerra, y después, muchos años más tarde, los convertiría en monólogos que han sido presentados aquí. Por lo pronto, las Memorias de Abril, que es el grupo más principal, este año se presentaron en los Estados Unidos, en Puerto Plata, en la UAS, ¿y dónde más? Bueno, es como una misa que hay que hacer cada vez que llega abril, presentar lo que sucedió en la guerra. Bien, si usted quiere podemos entrar, si los chicos tienen alguna pregunta, porque vi unas manos levantadas. Sí. Bueno, hay... Sí, pregunta. Sí, va por aquí, recuerda prender el micrófono, y vamos a escuchar la primera pregunta. Ok. Mi pregunta es, ¿usted siempre supo que usted tenía como ese don para escribir y para actuar? Ahora mi pregunta es, ¿usted como que sintió que usted iba a llegar tan lejos a través de las artes? No, porque de cierta manera, ahora yo soy consciente de quién soy y de lo que he hecho, pero durante toda mi vida lo que yo hacía según yo mismo era luchar para llevarle la luz a la gente, para explicarle las cosas, para agitarlos, para que protestaran. O sea, no me interesaba de que proyectarme internacionalmente, aunque ha sucedido, pero eso fue algo como consecuencia de una labor sincera que me ha permitido a mí, en cierta forma, estar orgulloso de haber cumplido con mi compromiso de Prometeo afuera. No importa los lanzazos, no importa los azotes, no importa la cruz. Hay que hacer lo que uno tiene que hacer. Gracias. La próxima pregunta. Ante todo, buenos días. Mi pregunta es la siguiente. Luego de ver de escuchar su autobiografía y todo lo que usted desempeñó a lo largo de su vida, quiero preguntarle que cuál de todas esas expresiones creativas que usted tuvo, tanto fue el dibujo con carboncillo, también con acuarela, como mencionó, también la actuación y la escritura, y también mencionó que se desempeñó como locutor, entre otros aspectos, ¿cuál
aunque es un poquito difícil, pero ¿cuál fue su expresión creativa favorita? ¿Cuál es la favorita de usted? Se supone que es el teatro. Se supone. Pero lo que más satisfacción me ha prestado a mí es la música. Las canciones, y hasta las románticas que he escrito. Por aquí ando uno, pero no creo que tenga tiempo de leerla, y mucho menos de cantarla. He compuesto muchas piezas cortas musicales, nada que tenga una importancia terrible, pero yo creo que la música es el arte más comunicativo de las emociones. O sea, fíjense que en las películas, en las obras de teatro, ponen un fondo musical para ayudar al actor a proyectar sus emociones, porque la música es lo que más fuerza le da a eso. Y eso me ha producido mucha satisfacción en todo momento. Gracias. La próxima pregunta. Estamos bien de preguntas en este encuentro interactivo con el actor Iván Guerra. García Guerra. Sí. Bien, mi pregunta es, cuando usted realizaba esas obras en contra de Trujillo, ¿no le daba miedo que Trujillo tomara ciertas medidas en contra de usted y sus compañeros? Claro que sí. Leer sobre la heroicidad, según los clásicos, tiene mucho de mentira. Yo estaba consciente de todo lo que me podía pasar. Y naturalmente no me gustaba que me pasara. Pero consideraba que era más importante terminar con eso. Y a pesar del miedo, así como M-I-E-D-O, miedo, seguía luchando para lograr hacer realidad mis principios, lograr lo que tenía mayor sentido en mi vida, haber nacido en una tiranía, y míreme aquí hablando de todo, eso no tiene precio. ¿Ok? ¿Alguien más? Sí, tenemos otra pregunta. Bueno, sí. Ponte de pie. Buenos días. Yo estuve un poco intrigada cuando usted estaba hablando sobre que en el momento en que usted estaba, estaba subiendo, en su carrera como escritor, me sorprende bastante la manera en la que usted se estaba esforzando, como defensor del pueblo. Y mi pregunta es, ¿cómo usted se hacía para en todo momento estar sacrificándose por su carrera, pero también en el momento, siendo defensor del pueblo? ¿Cómo usted se hacía si tenía, ese... Como un corazón dividido en dos. Exacto. ¿Cómo usted se hacía sabiendo que Trujillo podía descubrirlo, pero usted aún así siguió delante defendiéndonos? Hay más compartimentos en mi vida. Yo no le he hablado de mi familia. Mi esposa que está allá atrás con ojos de espanto. La viejita que está ahí es ella. Mis 4 hijos de matrimonio. No porque les explico ahora. Los 4 hijos que tuve con ella. Porque he tenido muchos hijos teatrales. O sea, que se han acercado a mí y yo los he enseñado a ser mis hijos. Y que me adoran y que me lo expresan en cualquier momento. Ustedes ven que yo voy caminando por la calle y de repente viene un hombre, una mujer, quien sea, Juan, me tira un beso en la cara. Y la gente se queda mirando cómo fue. Esto debe ser del otro lado, por lo menos. No, son hijos, que yo los llamo hijos de la calle, y los adoro. O sea que son varios compartimentos más. Ese es otro importante. Y he aceptado la vida no como algo que yo pueda planear, sino como algo que se me presenta. Esto aquí hoy. Yo no pedí venir a hablar, me llamaron y yo vine. Que sucede algo, no sé, en el gobierno, aunque no pertenezco a ningún partido ni voy a pertenecer a ningún partido, y no estoy de acuerdo, lo digo. Y si hay que escribir, lo escribo.
O sea, simplemente respondo con mis armas a todo lo que se me presenta, ya sea para aplaudirlo o ya sea para rechazarlo. ¿Responde eso tu pregunta? La última pregunta para ya luego concluir. ¿Te debo algo? Sí, ella cuando ella hace la pregunta, para Sí. al final usted nos... Yo tengo 2 preguntas para usted y unas palabras para darle. La primera pregunta es, ¿usted es hijo único? Mi hermana Ivonne, a la cual me he referido, me lleva 3 años, tiene 83, en este momento 84. Y en el segundo matrimonio de mi padre con una señora que no era mi madre, tuve un hermano, un médico, Elvin García Alterio, y mis hermanas mellizas Ingrid y Astrid. O sea que somos 5 en total, hermanos. Y cuando mi padre murió, los hijos del segundo matrimonio, podría decir que me adoptaron a mí como padre de ellos, porque había una gran diferencia de edad. Ok. Y mi segunda pregunta es, ¿sus padres nunca interfirieron o impidieron algunos de sus actos o le dijeron que no haga eso porque se puede morir o puede, o sea, Constantemente. y aún Mi- así lo hizo? Mi madre, que fue la que mayor éxito pudo haber tenido, porque ella no imponía, sino que manejaba la tiranía de las lágrimas, que a mí me afectaba enormemente. Cuando yo llegaba, ella sabía que yo había estado conspirando por la noche, ella la encontraba sentada en su mecedora y simplemente me decía, buena hora para llegar, con los ojos llenos de lágrimas. Y eso tenía más fuerza que papá, de esa vaina, te van a matar. Dice, ¿cuánto? Nunca pudo. Inclusive cuando entré en la guerra, que yo entré con él, engañándolo, él me dijo, pues tú sabes que te van a matar. Yo le dije, sí, yo lo sé. Y entonces, ¿cuál es la idea? Digo, yo prefiero morir de pie aquí que vivir de rodillas como has vivido tú. Ok. Bien. Otra. Tú No, dijiste que ella eran dos. solo va a hacer como Yo una dije conclusión. 2 preguntas y unas palabras para usted. Ya. Que me encantó la forma en la que usted utilizó las cosas que le gustan, como la escritura, la actuación, el teatro, la música y las cosas que usted hizo para defender, una forma de hacer algo constructivo a nuestro país. Y algo que también me encantó fue que usted, como dijo, que le gusta el amor, le gusta ser amado, y es así como un romántico. Y eso es algo muy hermoso para mí, porque a mí también me gusta eso, como el amor, todo eso, lo que tenga que ver, me encanta. Muchas gracias por lo que usted hizo. Gracias a ti, mi amor. sola cosa. Eso demuestra que no he luchado en vano. Bien, vamos a concluir esta parte porque ya nos están haciendo señal de que debemos terminar. Sí. Vamos a decir concluir la parte Es del un escrito. parrafito que te lo debía, como Sí, dice. claro. Y en noviembre de 2018, o sea, el año pasado, brota De Amor y Penar, un libro que agrupa la mayoría de mi producción poética desde el 1958 hasta la fecha de su publicación. Ahí hay un montón de problemas. Es un libro de 400 páginas. Y ahí está mi aporte a la poesía. Bien, ustedes saben que yo al final, pues, bueno, ya debemos cerrar este encuentro, pero importante es recordarle a las personas que no solamente usted ha escrito, sino que también todo el trabajo que ha realizado le ha permitido ser ganador de múltiples premios, tanto Cassandra como el Gran Soberano. Igual ha hecho Duarte, que sube por ahí que usted ya no quiere hacer Duarte más. Digo, no quiero volver a ser jamás el Patricio Juan Pablo Duarte por ya las múltiples obras y presentaciones en tanto a películas que ha
personificado, pero queremos agradecerle de todo corazón el haber venido a compartir con nosotros este encuentro interactivo. Los y las estudiantes han quedado fascinados. De hecho, hay preguntas que quedaron que ahorita cuando terminemos esta parte ustedes pueden hacerle a nuestro autor, actor, invitado. Así que un fuerte aplauso para Iván García, quien ha compartido con nosotros este encuentro interactivo en este marco de esta Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2019. Gracias, señor Iván. Gracias a usted. Bien, pues vamos a continuar con todo el desarrollo del Auditorio Virgilio Díaz Grullón de la 22ª Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2019. Este auditorio continúa con sus actividades. Retornamos a los estudios y gracias por conectar con nosotros.